Hola, 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 bienvenidos muchachos. 9 en punto de la mañana y es un gusto poder saludarles. Soy Agneliese Contreras y durante los próximos minutos su tutora para poder guiarlos en este maravilloso mundo de lo que es la radio y por supuesto la planificación. De antemano, pues gracias a quienes a esta hora pueden conectarse y a quienes no y lo están viendo en este momento en diferido, pues bienvenidos también y esperando que disfruten al máximo de este nuestro último encuentro de del trimestre en este caso, ¿no? De planificación y desarrollo radiofónico. Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla para que puedan ver, por supuesto, eh, nuestra temática del día de hoy, de la teoría al aire, una guía de producción del programa piloto radial de planificación y desarrollo radiofónico. Esta es ya su última evaluación aquí en esta materia de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Así que bueno, sé perfectamente que muchos verán esta clase en diferido, así que mientras ustedes están haciendo sus cosas, cuadran sus audios, nos ven en sus computadoras, bueno, cualquiera que sea la forma que estén conectados con nosotros, este material queda allí guardado como su guía de ejecución técnica y obligatoria para esta última entrega que es de bastante peso la producción del programa piloto radial, un demo sonoro que ustedes tienen que entregar. Me presento nuevamente, soy Agneliese Contreras, su facilitadora, y hoy vamos a desglosar sin rodeos el estándar de calidad técnica y literaria que exijo para que aseguren su 100% de calificación en esta sumativa número 4. Ya han hecho un par de entregas a cada uno. He sido detallista con respecto a la retroalimentación para que puedan ir mejorando cada día. Eso es algo que se va haciendo con la práctica, eso no toma de un día para otro. Tomen en cuenta cada una de las recomendaciones para que en cada entrega, no solamente en esta unidad curricular, sino en el resto y también para la vida, para el ejercicio de su profesión, puedan mejorar día a día. Bueno, busquen lápiz y papel, sus audífonos, quienes así lo desean, porque hoy definimos la excelencia de su cierre de trimestre en la radio. Así que vamos a arrancar de inmediato. Vamos a pasar de inmediato, ¿no? Ante este reto final. Bueno, allí tuvimos un detallito con lo que fue la edición de esta diapositiva. Pero bueno, ¿qué es lo que busco en esta última entrega? Yo no quiero que me entreguen un audio improvisado o que le hagan una grabación apurado con notas de voz de, de WhatsApp o que de repente la cortina musical esté sonando un poquito más arriba de lo que es su voz. El verdadero desafío de esta sumativa es que demuestre que son capaces de planificar y ejecutar. Ustedes van a llevar los libretos teóricos y la escaleta que ya estructuraron en las entregas anteriores a una ejecución real frente al micrófono. La radio no perdona improvisaciones. La radio exige ritmo, intención, coherencia sonora y un perfecto balance en lo que es el plano de audio. Esto no es un trabajo escolar de secundaria, esto es una simulación profesional de control de estudio de emisión. Así que muy, pero muy en cuenta con eso. Vamos de inmediato a analizar esta estructura.
obligatoria de su piloto radial que están viendo detallada en este momento en pantalla. Primero tenemos la duración rigurosa. El audio que suban a la plataforma debe durar 5 minutos, ¿sí? Entre 5 y 8 minutos, si mal no recuerdo, fue la especificación, ¿no? Porque menos de 5 minutos va a ser un demo incompleto. Más de 8 minutos va a demostrar que usted tiene una falta de control de tiempo. Entonces, en radio comercial, el tiempo es dinero y se mide con un cronómetro en mano. Lo segundo que ustedes van a hacer es que su programa, que está aquí, los bloques técnicos, debe componerse exactamente de 4 pasos. Número uno, la identificación de la emisora, que viene siendo el intro. Ustedes deben abrir con su sintonía característica, mencionar las siglas virtuales de la estación, por ejemplo, eh, no sé, UBA Estéreo 99.5 FM, ¿sí? Algo así, UBA Estéreo 99.5 FM. Luego ustedes tienen que hacer el desarrollo de una noticia de corte social previamente redactada y tienen que hacer posteriormente eh, un pase a comerciales donde deben insertar el spot publicitario que produjeron en la sumativa 2. Atentos, porque algunos de ustedes no hicieron el spot publicitario social, sino que hicieron un spot publicitario comercial. Así que estén muy atentos con eso, porque de hacerlo igual en esta evaluación, perderán entonces lo que corresponde en la rúbrica a ese criterio. Entonces, deben tener mucho cuidado, sigan las recomendaciones, hagan entonces el spot publicitario social quienes lo hayan hecho de forma indebida, revisen bien la retroalimentación de la sumativa número 2 para que no les pase lo mismo en esta sumativa número 4. Y la despedida del espacio con los datos de contacto. Recuerden el tema de dar el crédito en radio, presentarse como tiene que ser. Entonces recuerden eso. Eh, para su entrega última de lo que es planificación y desarrollo radiofónico. Por cierto, quiero felicitarlos porque en esa planificación que ustedes entregaron en la sumativa 2, muy buenos trabajos. Hay unos spots publicitarios maravillosos, publicitarios sociales, ojo, spots sociales, están fascinantes, sobre todo cuando están tocando temas tan neurálgicos, el tema de la educación vial, genial, y otros temas que ustedes allí tocaron que son sumamente fascinantes. Así que bueno, quiero ver ese producto final con ese trabajo que ustedes han realizado, que estoy segura lo van a hacer extremadamente bien. Ahora vamos con lo que es el estándar técnico, ¿sí? Allí ustedes van a entrar en lo que es el apartado técnico de esta evaluación. Presten mucha atención porque este indicador que ustedes van a ver acá define si ustedes aprueban o reprueban el control de calidad sonora. Yo se los decía en la clase número 1, hacer radio no es agarrar un micrófono y ya. Eso no es hacer radio. Hacer radio va mucho más allá. Requiere planificación, requiere control, requiere una minuciosa entrega en cuanto a lo que es incluso los tiempos, en lo que voy a hacer, planificar, producir, todo el proceso que eso conlleva. Y que además en radio y en cualquier otro de los medios existe un respeto hacia quienes nos escuchan o nos ven en el caso de televisión o nos leen en el caso de los medios impresos, en el caso de las redes sociales, nos siguen
nos leen, nos ven. Entonces, hay que ser muy, pero muy cuidadosos. Fíjense bien este número que tienen aquí en pantalla. -6 decibeles. Eso es un nivel óptimo de voz. En la radio, tradicional o digital, la modulación de voz del locutor debe promediar los -6 decibelios. Si su voz pasa de los 0 decibelios, el audio satura, distorsiona y raspa en el oído eh, de quien esté escuchándolo en ese momento. Entonces, esto se llama picar en rojo y es causa de que usted pueda incluso perder en este caso, el criterio de evaluación de acuerdo a la rúbrica. Para que la voz se escuche clara y nítida, la música o cortina musical de fondo debe mantenerse en lo que llamamos segundo plano, es decir, entre -18 decibelios y -20 decibelios. Solamente subiré al primer plano, es decir, a -12 decibeles, cuando ustedes guarden silencio durante una ráfaga o una transición de bloque, porque si no, entonces me quedaría el bache. Y un bache en radio es horroroso, horroroso. Un milisegundo que deje usted allí un vacío en radio se escucha espantoso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si la música compite con su voz en el mismo nivel, el oyente se va a cansar y va a cambiar de dial de inmediato. Primero porque ni escucha la música ni lo escucha usted. Así de simple y sencillo. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Y esto es sobre todo al momento de la edición, cuando ustedes estén editando su material. Ahora bien, el libreto del control, que es la escaleta técnica literaria. Entonces, si usted lo sigue con precisión, como dice allí, el programa se hunde, se hunde. Para que su programa salga perfecto, ustedes necesitan una escaleta, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver un ejemplo de cómo se debe escribir, de cómo se ejecuta una escaleta radial profesional y vamos a interpretarla juntos para que se pueda entender cómo funciona en el control. Vamos a ver aquí esta estructura. Miren esta tabla. A la izquierda ustedes tienen aquí el tiempo exacto de ejecución. Al centro tienen la orden técnica para el operador de consola, el operador de audio, y a la derecha lo que dice el locutor frente al micrófono, ¿no? Entonces, fíjense algo, observemos la primera línea, aquí, la primera línea. Sube música de intro de sintonía en primer plano. A los 5 segundos baja a cortina de fondo en segundo plano estable al 10% de volumen. En ese momento, el locutor en cabina va a ver la señal del operador, ¿sí? Del operador, que por lo general va a ser así, y entra con toda la energía del mundo. Muy buenos días, Maracay. Bienvenidos a una nueva emisión de UBA Estéreo 99.5 FM, la señal universitaria que te acompaña a toda hora. Mi nombre es Agneliese Contreras y a partir de este momento, y todo lo demás. Si me van siguiendo, ven cómo funciona, ¿sí? Ven cómo funciona esa sincronía que debe haber entre el control técnico y la voz en tan solo ese segundo. Si la música baja tarde o el locutor entra antes de que baje la cortina, se va a producir un atropello auditivo.
Entonces hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con esto al momento de nosotros operar, hacer la locución y en la producción, lógicamente, porque los guiones están diseñados para ser estandarizados, para que en cualquier parte del mundo lo puedan leer, lo puedan entender. Ah, me falló el operador de siempre, pero resulta que vino otro que es el que trabaja en la tarde y no está acostumbrado, pero al ver el guión, él no va a tener ningún tipo de problema. Ninguno, porque todo va a estar allí especificado. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, la voz ante el micrófono. ¿Qué sucede aquí? En la radio, y sobre todo en la radio contemporánea, ¿no? En la radio contemporánea, digamos que de alguna manera está prohibido leer de forma robótica o de forma forzada, porque es que eso se nota, en radio se nota muchísimo más que en televisión. Uf, como no tienen idea, usted nota claramente cuando un locutor está leyendo textual y no está ni siquiera empatizando con ese oyente. Porque la radio tiene que sonar natural. Así usted esté leyendo, así usted esté haciendo la lectura de un texto, eso debe notar que usted tiene pues el control, que usted sabe que es el más erudito del mundo, pero eso va a tener su incidencia justamente en la intencionalidad, en el tono, en ese matiz que usted le da a la voz. Entonces, ese tono rígido del locutor acartonado de los años 70 de, bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ustedes no conocieron, por supuesto, a Iván Locher, uno de los grandes locutores que tuvimos en Venezuela. Bueno, el más grande ha sido definitivamente Reni Otolina. En realidad ustedes no lo conocieron, pero los invito a que por YouTube puedan buscar algún material de Reni Otolina. Pero en el caso de esos locutores engolados, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Eso ya, eso ya de esa manera no se usa. Encolar la voz no es lo más adecuado. Primero porque no suena natural. Y segundo porque es que ya ese acartonamiento de locución ya no se usa porque es que no conecta con la gente. Entonces lo más sano es que usted sea lo más natural posible. A mí me pasa muchísimo. A mí de repente yo estoy sentada en un sitio y nadie nota mi presencia. Basta que yo diga algo para que alguien voltee y diga, ya va, tú eres Anneliese, tú eres la de la radio, tú eres la que yo escuchaba en Auténtica o X, lo que sea. Pero solamente con la voz hay un reconocimiento y eso es importante porque es una posición que uno ha hecho y porque tú al hablar no es como que hablas en la radio así, como estoy hablando, que es mi voz natural, hola, ¿cómo están? Y todo lo demás, a que de repente, ay, bueno, hola, ¿cómo están? Y es mi voz natural. No, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hoy nosotros exigimos la intencionalidad conversacional. ¿Qué significa eso? Que usted debe hablarle a un oyente, no a una multitud abstracta. Eso significa. Entonces usted debe usar la técnica de la sonrisa telefónica. Sí, la sonrisa telefónica. ¿Me están viendo? Sí, la sonrisa telefónica. Si usted sonríe mientras habla frente al micrófono, su voz se percibe, pero eso es de inmediato, de forma cálida y empática. Vean la diferencia, vean cómo yo les estoy hablando con una sonrisa. Ahora voy a hablar seria. Bueno, si ustedes hablan con una sonrisa frente al micrófono, inmediatamente eso se va a percibir, pero de lo más cálido. ¿Quién me notó cálido? ¿Quién me notó empática hablando de esa manera? Lo voy a decir nuevamente. Si usted habla frente al micrófono con una sonrisa, se le va a sentir empático y cálido la voz. ¿Se nota cálida? ¿Se nota empática? No, ¿cierto que no? En cambio, si yo lo hablo con una sonrisa, eso se va a sentir al aire de inmediato. Entonces usted tiene que jugar también con el ritmo. O sea, las noticias sociales exigen un paso muchísimo más lento,
No es que usted va a hablar así en tono hola, no, 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 sino que usted tiene que ser un poquito más descriptivo, más empático. Las cortinas de intro o esos pases a comerciales te exigen velocidad y dinamismo, ¿no? Vean el contraste. Entonces recuerden, tienen que cuidar primero la respiración diafragmática. Nosotros respiramos con el diafragma, no respiramos por la nariz, porque si respiramos por la nariz, en cuestión de 10 segundos nos vamos a cansar. Entonces, ¿ustedes creen que yo estoy haciendo este monólogo aquí de casi una hora? ¿Cómo? ¿Porque respiro por la nariz? No, porque uso mi diafragma para eso. Porque si ustedes se conectan conmigo, si yo tengo más participantes aquí, obviamente puedo hacer esas pausas, ¿sí? Y hago una interacción y voy a descansar, pero como no es así y me toca darles la clase por completo, debo saber respirar, primero para no cansarme y segundo para que pueda incluso hasta la pronunciación sonar bien, porque con mi respiración diafragmática las consonantes finales de sus palabras no van a morir por la falta de aire en esos últimos segundos de la frase, todo lo contrario. Si vamos bien hasta allí, vamos allí, vamos entendiendo justamente cómo va funcionando este ritmo de la radio. Entonces, ya lo saben, ustedes tienen que ser muy empáticos, con una sonrisa siempre para que se note cálido, se note empático. Ahora bien, el bloque comercial, ¿sí? Este es uno de los mayores errores que se cometen en esta entrega. Y de hecho lo vi en la sumativa 2. Algunos de ustedes no entregaron un spot comercial social, sino que entregaron un spot, eh, corrijo, no entregaron un spot social, sino que entregaron un spot comercial. Me vendieron un champú o me vendieron un spa. No. Y recuerden que la indicación era muy clara, era un spot con enfoque social. Hubo uno que me fascinó, sobre todo porque estoy muy conectada con el tema vial. Y hubo alguien, uno de ustedes, que me entregó un spot relacionado a eso, a la educación vial, que me enganchó de inmediato. Así que aprovechen al máximo esa esa capacidad que puedan tener para poder producir esos spots publicitarios. Entonces, uno de los mayores eh, errores es cortar la locución de golpe y soltar la cuña de inmediato así, de forma abrupta. Entonces, eso genera un bache violento para el oyente. Como productores, como periodistas, nosotros debemos crear un puente narrativo o una frase de enganche. Entonces, vamos a escuchar, por ejemplo, eh, a ver, cómo debería sonar una transición en vivo. Aquí tenemos uno, por ejemplo. Hacemos una breve pausa comercial, pero al regreso les contaremos cómo avanza el plan vecinal en Aragua. No se retiren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí ven? Entonces, bueno, y con esta importante iniciativa de los vecinos de El Limón cerramos nuestro primer bloque informativo. Hacemos una breve pausa, pero al regreso les contaremos cómo avanza el plan de asfaltado en nuestra comunidad. No te apartes de la sintonía, ya volvemos. Fíjense todo lo que yo hago, porque eso le da chance además al operador para que pueda, en este caso, reproducir su spot comercial. Sí, sí, sí me van captando sin dejar un solo segundo de silencio o bache de aire. Esa es la forma profesional de vender y programar. Se los vuelvo a leer. ¿Quieren que les vuelva a leer aquí? Sí. Hacemos una breve pausa comercial, pero al regreso les contaremos cómo avanza el plan vecinal en Aragua. No se retiren.
El otro no me pidieron que se lo repita porque no recuerdo, lo dije en el momento, fue improvisación. Entonces no me pidan que se los repita. Este sí porque lo tengo aquí en pantalla. Pero esa es la manera, esa es la forma. Y bueno, es porque la pasión por la radio es fascinante, la radio es súper, pero súper fascinante. Es magia. Entonces, a medida que ustedes se vayan adentrando en este mundo de la radio, estoy segura que se van a ir enamorando aún más. Entonces, bueno, aquí, muchachos, muchísima atención con esto. No se me distraigan. No se me distraigan con el teléfono, que esto es fundamental para que ustedes puedan tener una nota. No se me pierdan, no se me pierdan. Quédense aquí. Eh, Junto con el enlace de audio, ya hemos visto cómo ustedes van a hacer el proceso, más o menos cómo lo van a hacer. Obviamente estoy segura que ustedes van a hacer un magnífico trabajo porque ya de por sí me han hecho dos entregas fascinantes y sé que su última evaluación va a ser mucho mejor aún, pero junto con el enlace del audio que ustedes van a entregar grabado, recuerden en MP3 que yo lo pueda descargar para escucharlo detalladamente. No esperen a último minuto, porque yo escucho con detenimiento. Ya se dieron cuenta en la sumativa que ya he evaluado, soy muy detallista, voy revisando, les hago una recomendación completa. Entonces, tengan en cuenta cada uno de esos detalles. Entonces, bueno, em, recuerden que si van, por cierto, a alojar, em, porque de repente sea muy pesado, y van a alojar en la plataforma el audio, pero con un acceso a un drive, que preferiblemente no lo hagan así, sino que lo alojan allí en la plataforma, eh, conviértanlo para que pese menos y pueda cargarse. Pero deben dar el acceso, deben permitir ustedes el acceso, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tienen que adjuntar un documento en PDF, escuchen bien, eh, ¿qué es el informe de autoevaluación? ¿Qué va a tener este informe? ¿Qué va a tener este informe? La planificación, es decir, cómo ustedes seleccionaron la música, los efectos, cómo estructuraron su escaleta. La parte del control técnico, ¿qué software usaron para mezclar y editar? Si usaron, no sé, Adobe Audition, Audacity, o bueno, no sé, o cómo ustedes ecualizaron esa pista. ¿Qué software en realidad utilizaron? Sobre todo hoy día se utiliza Adobe Audition, ¿no? Muchísimo, pero existen otros programas. Entonces necesito que allí ustedes me lo expliquen. Y deben hacer una crítica objetiva, es decir, cuáles fueron esos puntos débiles de su demo, un bache de aire, un titubeo al aire, un desfase de nivel, que aprendieron exactamente para su futura labor profesional. Eso lo van a hacer. Entonces, recuerden que si no entregan el informe, la evaluación está incompleta. Y si entregan el informe, pero tampoco no entregan el audio, también está incompleta. Entonces, ambas van de la mano. Estén muy, muy pendientes con esto. Entonces, eh, ya estamos llegando prácticamente al final. Esta frase célebre de Orson Welles, que me encanta. eh, La radio es el teatro de la mente, donde la palabra pintada con el sonido construye en la imaginación del oyente un escenario infinito que ninguna cámara puede igualar. Fascinante, ¿no? Fascinante. Eso lo dijo Orson Welles. Entonces, bueno, muchachos, eh, no quería cerrar esta última clase de planificación radiofónica sin dejarles esta frase. Para mí Orson Welles es uno de los mayores genios que ha tenido nuestro medio. Es él el creador de la histórica transmisión de la Guerra de los Mundos. Sí, por si no lo sabían, les invito a que lo busquen. La Guerra de los Mundos, búsquenlo. Y bueno, nada.
Yo confío plenamente en el poder de sus voces, en esa rigurosidad de la edición técnica para esta última entrega de la sumativa 4. Repito, ya ustedes me han entregado evaluaciones magistrales y maravillosas. Aquellos quienes han tenido alguna debilidad, no se preocupen, eso se puede mejorar. Además que eso es algo que con el tiempo ustedes van perfeccionando. Ninguno de nosotros nació aprendido. Yo no nací de un radio, no nací de un radio obviamente, pero sí me formé para eso, ¿no? Entonces, paso a paso, lo importante es que ustedes aprendan, lo importante es que ustedes puedan ir en el camino corrigiendo esas debilidades, que cada una de las observaciones que les hice las puedan tomar en cuenta para que cada día sean mejor. Repito, no solamente acá en esta unidad curricular, sino en el resto de la carrera y obviamente a futuro en su vida profesional. Ya la plataforma se encuentra abierta para que ustedes puedan visualizar allí todo el contenido. Recuerden que la próxima semana es la entrega de la sumativa 3. Tendrán del lunes al viernes para poder entregar esta evaluación, para recibir su material y ya dentro de 2 semanas más, ustedes podrán hacer entrega de esta sumativa número 4, que es el audio y su informe en PDF. Yo les deseo mucho éxito en este cierre de trimestre. Siempre voy a estar a la orden para ustedes. Para mí ha sido un honor haberles acompañado en esta aventura sonora de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Recuerden que en el foro de anuncios constantemente les estoy colgando algún material, alguna información y también tienen dentro de las unidades lo que pueden consultar allí en el aula virtual. No olviden entonces que en la radio nosotros escribimos para el oído. Escribimos para el oído. Recuerden siempre esa premisa de nuestra unidad curricular. Un fuerte abrazo para todos. Feliz día. Hagan buena radio con el corazón y con la técnica fría, porque eso es lo que nos dará a futuro excelentes profesionales. Muchas gracias por acompañarme. Soy Anneliese Contreras y les deseo el mayor de los éxitos. Chau, chau.